Hola a todos. Voy a dar una exposición relacionada con los impactos ambientales de la minería en la Guayana venezolana. Agradezco mucho a la Universidad Centro Occidental Lisandro Alvarado por la invitación y debo decirles a todos que esto es un tema sumamente complejo y espero que tengan un poquito de paciencia porque voy a tratar de darles una visión integral sobre este problema tan difícil. En primer lugar voy a mencionar unos antecedentes. Bien, fíjense, en la Edad de Piedra el ser humano obviamente satisfacía sus necesidades básicas de alimentación mediante la cacería y la recolección de vestido con las pieles que se obtenían de los animales y de vivienda en las cuevas. Pero luego llegó la edad de los metales, donde se dominó el uso del bronce, del cobre y del hierro. Y a partir de allí, desde hace 6.000 años, pero 6.000 años antes de Cristo, ya comenzamos a depender de los minerales. Eso se incrementó durante la Edad Antigua, la Edad Media, la Edad Moderna y llegamos a la Edad Contemporánea, donde tenemos viviendas, vehículos y electrodomésticos, todos los cuales usan minerales. Esto es muy importante porque tenemos que entender que las casas donde nosotros vivimos se fabrican con cemento y eso viene de una mina a cielo abierto, como esta mina de Pertigalete entre los estados Anzoátegui y Sucre. Las viviendas tienen acero y el acero se fabrica con el hierro que viene en este caso del Cerro Bolívar, y tenemos muchos utensilios de aluminio y el aluminio se fabrica con bauxita, que por ejemplo en este caso viene de la mina de los Pijiguaos en el estado Bolívar. Entonces hay muchas posiciones que se pueden asumir ante la minería. Hay unos que están totalmente a favor de la minería, prácticamente sin ningún control. Hay otros que están totalmente en contra, no apoyan bajo ningún concepto las actividades mineras. Y habemos otros que pensamos que se puede hacer una minería responsable, cuya definición voy a aportar al final. Bien, entonces lo que se está viendo es que hay como que una controversia por posiciones extremas, donde es muy difícil lograr acuerdos. Yo personalmente no me anoto mucho a ponerme a discutir con personas que tienen estas posiciones extremistas. Y desde ahorita les digo que mi posición es que se puede ejecutar una minería responsable. Y para mí esto es algo así como que usted reúna a un sacerdote católico, a un rabino judío o a un mulá musulmán y los ponga a discutir a ver quién fue el verdadero profeta. Pueden pasar decenas de años discutiendo y nunca se van a poner de acuerdo porque son, en muchos casos, posiciones extremistas. Y yo en ese tipo de discusión extremista no voy a caer. Yo voy a tratar de hacer una exposición con argumentos técnicos, con argumentos científicos, en lo que se pueda, para explicar qué es lo que está pasando. Desde el punto de vista histórico, vale la pena mencionar estos aspectos. El oro, de forma comercial, comenzó a explotarse en el Callao en 1842, cuando un brasilero de nombre Pedro Joaquín Aires lo descubrió en las arenas del río Yuruari en el Callao, estado Bolívar. 10 años más tarde encontraron oro de beta en la zona de Caratal, allí mismo en el Callao. Y ahí comenzó la explotación comercial del oro en Venezuela. Quiere decir que a este momento, a 2023, tenemos 180 años de historia de minería comercial en Venezuela.
Y esto lo quiero destacar porque la minería no comenzó con el arco minero del Orinoco, ni es un asunto reciente de este gobierno que comenzó en 1999. No. Les repito, tenemos 180 años de historia de minería comercial en la Guayana venezolana. En 1942, un señor que le decían Barrabás, realmente su nombre era Jaime Teófilo Hudson, descubrió el diamante más grande que ha salido en Venezuela. Esa información se llegó a muchas partes del mundo y eso hizo crecer la cantidad de personas que venían a Venezuela a enriquecerse con los minerales. Y a partir del año 1970 vino un aumento muy pronunciado en el precio del oro. Entre el 80 y el 2000 bajó, pero a partir del 2000 ha venido aumentando constantemente y no ha bajado más el precio del oro. En este momento está en 1.963 dólares la onza. Bien, y con esto lo que quiero significar es que el boom de la explotación del oro en Venezuela comenzó a partir de 1970. Bien, o sea, ya tenemos, bueno, más de 50 años, digamos, de una explotación muy, muy intensiva que casi que podemos calificar de anárquica. Esto se volvió una anarquía, nadie ha podido ponerle orden a esto hasta ahora. A pesar de que se hicieron intentos, yo fui funcionario del Ministerio del Ambiente en los años 80 y yo sé, me consta, que hicimos muchos intentos para controlar estas actividades, pero realmente no lo logramos eso hay que aceptarlo. En el 2004 hubo un evento muy importante y es que el presidente decretó la misión PIAR y eso no solamente incluía créditos, sino maquinarias, motobombas y tuberías, y eso es justamente lo que se usa en la forma más impactante de minería, que es la minería de monitores hidráulicos, como lo vamos a explicar más adelante. Ya para el 2006 estábamos viendo en la zona de Las Claritas que la misión PIAR estaba en acción y aquí vemos a un minero de estos de monitores hidráulicos con una franela que decía misión PIAR profundizando la revolución bolivariana. En el 2016 se decretó el arco minero del Orinoco que pretendía desarrollar la minería en una superficie cercana a los 112.000 kilómetros cuadrados, que viene a representar unos 11.200.000 hectáreas en total en esta zona norte del estado Bolívar y aquí en un pedacito alrededor de Icabarú. Esto es lo que ha generado el gran escándalo relacionado con la minería en Venezuela. Antes de esta fecha, muy poca gente se ocupaba de la minería. Los que trabajamos con esto desde hace 30 años, pues siempre hemos tratado de analizar el problema, buscarle soluciones, pero a partir de 2016, ahora, bueno, es demasiado grande la cantidad de personas y de instituciones que están opinando sobre la Guayana venezolana y sobre la minería. Muchos estamos opuestos al arco minero. Yo coordiné en la Universidad de los Andes un pronunciamiento público donde rechazamos el arco minero porque no hay una institucionalidad que haga cumplir las normas ambientales. El Ministerio del Ambiente ha sido destruido y se transformó en un ministerio de ecosocialismo. Y en paralelo con el decreto del arco minero se creó un ministerio de minería ecológica que viene a ser un pseudo ministerio ambiental que en mi opinión le quita funciones a lo que era el antiguo Ministerio del Ambiente, que fue transformado en el Ministerio de Ecosocialismo. Pero además en paralelo crearon una compañía anónima militar para la minería, el petróleo y el gas. Y eso realmente pues no, creo que no tiene mucho sentido y eso va en contra de reglamentaciones relacionadas con las Fuerzas Armadas. El decreto del arco minero contiene una especie de amenaza para el que proteste contra la minería y eso no se puede aceptar. Ese decreto contiene incentivos tributarios que son injustificados para la industria minera. Obviamente, pues el gobierno no ha permitido el control de la Asamblea Nacional, sobre todo cuando ha habido mayoría democrática en la Asamblea Nacional. No hubo consulta pública para
para emitir ese decreto, le estaban entregando, aparte del decreto, le estaban entregando la prospección a empresas extranjeras, lo cual es inaceptable porque en Venezuela hay suficiente capacidad técnica para hacer toda la labor de prospección. Y hay una violación de las áreas bajo régimen especial en el Caura y Mataca, San Pedro y El Dorado, Tumeremo. Ahora, digamos que este sería la parte central de esta conferencia. Aquí vamos a analizar los tipos de minería y sus impactos ambientales. Debo comenzar por este mapa de la Reserva Forestal Limataca, donde vemos en color amarillo dónde estarían las vetas de oro, o sea, el oro asociado a la roca, que es bastante extenso. Cuando la roca está muy cerca de la superficie, la roca es sometida durante millones de años a procesos de meteorización, la roca se descompone y los elementos que están en esa roca se liberan, las arenas, los limos, las arcillas, y también las partículas de oro se liberan. Y al estar libres, esas partículas de oro son arrastradas por el agua, son transportadas por el agua. Eso es lo que constituye el oro de aluvión, que se marca aquí con un color marrón muy claro, como un color rosado. Y por eso vemos ese oro de aluvión en bandas, en franjas muy alargadas, que justamente están a lo largo de los ríos. Entonces, es importante entender eso para que luego entendamos los tipos de minería. La primera forma de minería más elemental es la minería artesanal. Y de acuerdo a la ley de minas de Venezuela, eso se hace mediante equipos manuales, equipos que puede transportar una persona. Y aquí se aplica la fuerza del ser humano para desprender la tierra o la roca donde está contenido el oro. Este es uno de los términos que ha sido más tergiversados cuando se habla de minería, porque se pretende adjudicar el término de minero artesanal a personas que trabajan con motores y eso no puede ser. El problema es que cuando un minero artesanal consigue mucho oro en un lugar, luego regresa con motobombas, que es lo que llamamos la minería de monitores hidráulicos o minería estilo garimpeiro. Es un término de Brasil, porque estos mineros usan un chorro de agua a presión para romper el suelo, desprender el material, y allí entonces van destruyendo pues todos los ríos donde hay, digamos, oro de aluvión. Esos mineros no saben exactamente dónde está el oro, hacen un hueco y prueban, y si no consiguen oro, pues se van para otro hueco, y si no consiguen oro, lo abandonan y se van para otro hueco, y profundizan el trabajo en aquellos sitios donde sí hay un alto contenido de oro. Cuando ya no hay más oro en este sitio, abandonan el lugar y nadie responde por los daños ambientales que han ocurrido aquí. Entonces aquí ya podemos observar que hay una destrucción del bosque, hay fragmentación de hábitats, hay destrucción de la topografía del río, hay destrucción del suelo, hay contaminación del agua por sedimentos y por mercurio, y esta fragmentación del bosque pues afecta a muchas especies vegetales susceptibles a la fragmentación y afecta el hábitat de la fauna, como algunos impactos iniciales. Pero al usar mercurio, el mercurio puede generar mal de Minamata, que son alteraciones genéticas y deformaciones musculares, u otra enfermedad que se llama hidrargirismo, que también afecta al sistema nervioso central, y por eso hay temblor fino, hay dolores de cabeza, también hay encía inflamada, cataratas en los ojos, trastornos gastrointestinales. Este trabajo de 1990 detectó en el Bajo Caroní 69% de los mineros contaminados y 37% de los habitantes del entorno también estaban contaminados con mercurio. En un trabajo que se hizo en el río Caura, allí la minería con mercurio comenzó en el 2006 y 6 años más tarde, los peces que consumen los indígenas tenían valores de mercurio de 1.8 miligramos por kilo, cuando el valor permisible debería ser 0.5 miligramos por kilo. Y en el cabello humano el valor permisible es 2 miligramos por kilo y el promedio fue casi 5 veces más. O sea que aquí ya había una evidencia de que el mercurio estaba llegando
se había incorporado a los organismos de las personas. Este es un trabajo que acabo de realizar para un libro a nivel de toda Latinoamérica y me pidieron que hiciera el capítulo de Venezuela. Esto está todavía en evaluación. Y estos serían todos los ríos de Venezuela que están contaminados con mercurio. Aquí está el Orinoco. A partir del Yapacana, a partir de allí en adelante, ya el Orinoco está recibiendo aportes de mercurio. Por aquí está el río Guaniamo, por aquí está el río Caura, el río Paragua, que desde muy alto en uno de sus tributarios, que es el río Carún, en el alto río Carún ya hay minas y por lo tanto de allí en adelante pues el río Caura está contaminado. Aquí está el río Caroní, hay unas minas en las cabeceras de la Ponguao, hay minas en el río Cuquenán y los dos se unen y forman el Caroní, los dos llegan al embalse de Guri y el Guri entonces está recibiendo todos esos aportes de mercurio. Aquí están los ríos de la cuenca del río Cuyuní, el río Yuruari, el río Supamo, el río Yuruán, el río Chicanán. Todo esto va para el Esequibo, ¿no? Aquí quiero destacar que es muy importante conocer la geografía, porque hay personas que están pretendiendo vincular la minería de la cuenca del río Cuyuní con el embalse de Guri y el sistema hidroeléctrico y todo lo importante que tenemos aquí. Bueno, yo no pretendo minimizar el impacto de la minería del Cuyuní, pero hay que estar claro que esto va por otra cuenca. Esto no tiene nada que ver con el embalse de Guri. Por supuesto que si el Orinoco trae aportes de mercurio, pues todos los ramales del Orinoco en el delta, entonces ya tienen ciertos niveles de contaminación con mercurio. Aquí solamente he representado los más importantes. Pero todas estas ramificaciones, esos pequeños caños del Orinoco allá en el delta están contaminados. Además, al haber todos esos huecos, esas excavaciones en el suelo, pues se crean cuerpos de agua donde se crían los mosquitos. Y por lo tanto, Venezuela ha tenido un aumento casi exponencial de los casos de paludismo a partir del 2012 y que se acrecentaron mucho más a partir del 2014. Pero ojo, no es nada más que se crea hábitat para el mosquito, es que ahora hay mucho más gente allá donde vive el mosquito y por eso es que está aumentando estos casos de incidencia del paludismo en Venezuela, sobre todo allá en el estado Bolívar. Hay muchos efectos conexos de esta minería anárquica. Ha sido ampliamente divulgado la deficiencia de las viviendas, de los servicios públicos. Adentro en las minas, estos realmente son ranchos muy deplorables, con techo de plástico, no hay agua potable, el agua les llega por camiones cisterna, ellos la compran. Pero algo que yo he venido observando del 2006 para acá, es que ahora los mineros están con sus familias y sus niños allá dentro de las minas. Yo no he visto un estudio que demuestre esto o en qué proporción, pero yo lo he visto con muchos mineros y era algo que yo no observaba antes del año 2000. Y estamos pues viendo jovencitos que deberían estar en las escuelas, deberían estar estudiando, que de los 12 o 13 años ya están incorporados a los trabajos mineros, como este niño que está aquí, que pasa todo el día metido en el barro, y esa es una situación realmente muy lamentable. Uno no puede apoyar eso. Hay otro tipo de minería de aluvión que se hace en los ríos grandes, y en este caso tienen una estructura flotante que se llama la balsa. Allá hay una motobomba de alto poder y lanzan un buzo al fondo del río y el buzo dirige la boca de una manguera de 3 o 4 pulgadas de diámetro y succionan el material que ya está suelto en el fondo del río. Eso lo llevan a la superficie, que hay una especie de tame, agregan mercurio y entonces nosotros vemos primero que hay una destrucción de la topografía de los ríos y se generan bancos en lugares donde antes no había esta superficie o estas acumulaciones de material, pero hay una contaminación aguas abajo de la balsa durante muchos kilómetros, contaminación por sedimento y contaminación por mercurio. Hay otro tipo de minería que busca aluviones o busca vetas muy superficiales y la hacen pequeños mineros
en huecos, en galerías que tienen 1 metro de diámetro aproximadamente y que pueden llegar hasta 60 o 70 metros de profundidad. Obviamente ellos tienen que tener un motor en la superficie con una manguera que lleve oxígeno hasta allá. Aquí no lo vemos, pero en otros varios sitios donde yo he estado, pues llevan con un ducto, llevan aire fresco allá al fondo de la galería. Luego tenemos los trabajos que hacen las grandes empresas. Si hay una cierta acumulación de aluviones o hay vetas superficiales, pues la empresa hace una excavación industrial. Esto no se hace con chorro de agua, esto se hace con voladuras bien planificadas, técnicamente diseñadas, de acuerdo a un estudio geológico y a un plan de desarrollo minero. Pero algunos de estos huecos pues, pueden ser muy, muy grandes. Yo los he visto de 80 hectáreas, 100 hectáreas, pero he visto proyectos donde se planifican, esto es lo que en minería se llama un open pit, y hay lugares donde se han planificado huecos de estos de cientos o miles de hectáreas, ¿no? Aquí hay una destrucción de la topografía, del suelo, de la capa vegetal, y luego vamos a ver qué posibilidades habría para recuperar eso. Y luego tenemos las galerías industriales. Esto se hace cuando la veta profundiza, la roca que tiene alto contenido de oro, pues ya está a 200, a 400, a 800 metros de profundidad. No vale la pena hacer la excavación superficial porque va a ocurrir mucho material estéril que no tiene oro y que hay que remover. Entonces se hace un túnel que puede ser vertical o puede ser helicoidal con una especie de carretera por donde baja y sube la maquinaria. Entonces allí donde está la veta, los geólogos identifican cuál es la veta, hacen una perforación, meten unos cartuchos de dinamita, hacen una explotación muy, muy controlada, la roca se fragmenta y se carga en estas máquinas que se llaman dumper y ahí la llevan a la superficie. En la superficie la roca tiene que ser molida para liberar las partículas de polvo. Esto es un molino industrial. Tiene una mandíbula fija y una mandíbula móvil, movida por un motor, y cuando esta mandíbula se mueve en este sentido, pues la roca se va fragmentando. Los pequeños mineros se inventaron desde hace muchos años unos molinos de muy baja tecnología. Hay gente que la llama artesanales, eso no es ningún artesanal porque allá hay unos motores implicados. Bien, yo los llamaría molinos de tecnología muy simple. Eso es básicamente un eje movido por un motor. Y ese eje tiene unos péndulos, obviamente se mueven, de acero, y cuando esto gira, esos péndulos van moliendo la roca que cae allí. La roca se agrega por aquí arriba junto con agua, aquí trabaja el molino, los péndulos, y aquí sale el polvo de roca. Entonces, en primer lugar, hay una plancha de metal que tiene mercurio y atrapa el oro, y luego hay una alfombra tipo grama artificial que atrapa el mercurio y atrapa el oro. Una vez a la semana, los pequeños mineros detienen el trabajo. Si es con monitor hidráulico, el fluido, muy fluido, lo succionan y lo llevan a un tame. Esto es lo que se llama un tame. Y aquí en el fondo del tame hay una alfombra tipo grama artificial. Una vez a la semana, detienen el trabajo, las alfombras las lavan cuidadosamente en unos tanques para que caiga el mercurio, las partículas de oro. El agua la van desplazando muy cuidadosamente y al final van a llegar, digamos, al sedimento que puede tener algo de arena, algo de limo, y tiene el mercurio y tiene las partículas de oro. Eso lo lavan bien en una batea, hacen un movimiento giratorio para crear una fuerza centrífuga, porque el oro y el mercurio son más pesados y se van a quedar en el fondo de la batea. Bueno, el mercurio lo secan, lo ponen en una superficie de metal, le aplican calor con un soplete o con un mechurrio, y el mercurio se evapora y queda el oro puro arriba de la superficie de metal. Obviamente el minero que está haciendo esto está respirando vapores de mercurio. Entonces, eso es otra fuente de contaminación que realmente es muy grave. El cianuro es el sistema que aplican las grandes empresas. Es un sistema mucho más eficiente. El oro puede estar presente en toda la mezcla, pero para atraparlo lo mezclan con cianuro. Temporalmente se forma una molécula allí que tiene cianuro,
oro y sodio, este cianuro de sodio, y luego aplica un proceso electrolítico donde se libera otra vez el cianuro y el oro queda atrapado en las celdas electrolíticas. Esta es la planta Minerven en el Callao, y en esa planta procesadora las colas, los efluentes ricos en cianuro, lo descomponían en cianatos y tiocianatos, que son compuestos de muy bajo poder contaminante y ni siquiera están en la lista de contaminantes de la normativa venezolana de calidad del agua. Otras medidas de control que deberían aplicarse es que yo creo que habría que empezar a remediar el mercurio en los ecosistemas. Hay investigaciones que demuestran que con microbios, con plantas, con lombrices de tierra, se puede atrapar el mercurio que está en un ecosistema y luego usted se lleva esa biomasa a una celda controlada y lo deposita allí tal vez eternamente, o lo deja o lo lleva a una planta de procesamiento donde puede recuperar ese mercurio para uso industrial. Pero lo importante es recoger el mercurio que está en el suelo y que está en el ecosistema. Hay otras investigaciones de donde están demostrando que con bacterias transgénicas también se puede se puede hacer bioremediación de mercurio. Hay una investigación muy interesante en Colombia, utilizan lo que nosotros llamamos yagrumo, ellos lo llaman guarumo, es el Cecropia peltata, es un árbol pionero. Bueno, ese árbol pionero acumula grandes cantidades de mercurio en su biomasa, y una investigación muy interesante que hicieron en la Universidad Lisandro Alvarado, allá en el estado Lara, demostraron que la planta Lemna minor también absorbe grandes cantidades de mercurio en los ambientes acuáticos que están contaminados. Recuérdense que Lemna minor le dicen también lenteja de agua, eso es lo que está en el lago de Maracaibo, y eso ocurre por una alta concentración de sustancias nutritivas. Bueno, esa planta puede servir para absorber mercurio de los ecosistemas acuáticos. Después de hacer la remediación, yo creo que habría que restituir la topografía de los ríos. Bien, no dejar todos esos huecos. Aquí habría que meter maquinaria pesada para tratar de que vuelva a ser la topografía original. Y después, en mi opinión, hay que trabajar con las plantas pioneras del sitio, que ya varias de ellas han sido reportadas, como Mircea, Banara, Mimosa, todo esto que está aquí. Y ha sido reportada en artículos científicos de cuáles son las especies pioneras que entran en los ecosistemas intervenidos allá en la Guayana venezolana. Con esto quiero decir que no en todos los lugares es imposible hacer la recuperación. Yo creo que en muchos lugares, no estoy diciendo todos, ¿no? Yo estoy diciendo, en muchos lugares es posible hacer una recuperación de áreas degradadas. Pero en primer lugar, hay que hacer bioremediación. En segundo lugar, habría que restituir la topografía. Y en tercer lugar, habría que favorecer la recuperación de la vegetación, pero con especies pioneras. Yo no estoy viendo que esos trabajos se estén haciendo, y mucho menos en áreas abandonadas por pequeños mineros. Repito, ahí lo que hay es una anarquía, y cuando el oro se termina, la gente se va y nadie responde. Pero yo no creo que sea responsable dejar esto para las generaciones futuras en esta condición. A mí me parece que deberíamos, como sociedad, trabajar para recuperar esto, pues. Y entonces es mucho el reto que tenemos por delante para hacer esa recuperación. Si uno sabe buscar en imágenes de satélite, consigue áreas que se están recuperando naturalmente. Esto es en la cuenca del río Chicanán, digamos, más arriba de Las Claritas, al suroeste de Las Claritas. Aquí están las coordenadas por si alguien lo quiere verificar. Pero esto que está aquí son áreas abandonadas por minería que se están recuperando solas. Ojo, repito, aquí no se ha resuelto el problema del mercurio y no se ha resuelto el problema de la topografía del río. Esas son cosas que hay que hacer. El cianuro, lo que en muchos casos se está haciendo es que el cianuro se dirige a lagunas de colas donde hay una descomposición natural. En el punto del vertido puede haber 55.7 partes por millón. Un poco más lejos, en la laguna de cola,
La concentración de cianuro es más baja, 34.7, más lejos 18.7. Y en el fondo de la laguna, esa agua que tiene 3 o 4 meses allí a la luz del sol, a temperatura ambiente, la concentración es 2.6 partes por millón. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Que el cianuro de forma natural tiene una fotodesnaturalización o una fotodescomposición. Se descompone naturalmente. Bien, y estas aguas quedan confinadas además. Esto no es que esto va para los ríos, estas aguas quedan confinadas en la laguna de Kola. Y como les dije antes, esto se va a descomponer en cianatos y tiocianatos, que eso no está contemplado, no está incluido en la lista de contaminantes del agua en Venezuela. Una cosa muy interesante es que la plataforma contra el arco minero, que ha hecho unos trabajos, digamos que muy importantes desde el punto de vista técnico. Obviamente hay algunas cosas que yo no comparto, pero hay que reconocer que han hecho muy buenos trabajos, muy bien documentados. Por ejemplo, sacaron el boletín número 2, que se llama Desarmando el Arco Minero, y hacen un listado bien largo sobre desastres de derrames, desbordes de lagunas de Kola. Casos de Estados Unidos, de Sudáfrica, de Guyana, de España, de Panamá, de Papúa Nueva Guinea, de Rumania, de Argentina, República Dominicana. Y en esta lista no hay ningún caso de Venezuela. Ninguno. ¿Qué quiere decir esto? No hay ningún reporte técnico, reporte científico, no hay ningún reporte serio que demuestre que en la Guayana venezolana se nos ha desbordado o hemos tenido un derrame de cianuro. Hay informaciones por redes sociales y hay gente que escribe, yo creo que un poquito a la ligera, diciendo que en la Guayana venezolana hay contaminación por cianuro y por mercurio. Lo dicen así en general. No, yo no lo creo. Yo creo que hay contaminación por mercurio, pero creo que por cianuro no. Hasta, por lo menos, mientras funcionó el Ministerio del Ambiente, que tenía un seguimiento y hacía control, y la CBG que hacía control, yo no conseguí nunca un reporte. Y si alguien lo tiene, pues yo estaría muy agradecido que nos lo informe para uno estar enterado. Tendríamos que reconocer pues, que tuvimos un accidente, pero en Venezuela yo no tengo información de eso. Ahora, repito, eso fue mientras funcionó el Ministerio del Ambiente, porque después, con todo el desastre institucional que ha habido en Venezuela, bueno, ya uno tiene dudas razonables de que esté ocurriendo digamos, un control efectivo. Las lagunas de Kola llega el momento que se colmatan y quedan clausuradas. Y eso, allí se ha hecho recuperación de esas áreas. Se ha restituido la capa de materia orgánica, la capa que tiene alto contenido de materia orgánica en el suelo, se ha sembrado braquiaria, arbolitos de apamate. Esto apenas tenía un año de recuperación. Esos trabajos, por ejemplo, se hicieron en la mina Simón Bolívar, cerca de La Camorra. Este era el aspecto, digamos, por allá para el año 2001. Esto era un depósito de agua. Ojo, esto no era laguna de Kola. Esto era un depósito, un tanque inmenso en tierra para guardar agua. Aquí sí había una laguna de Kolas activa y aquí hubo una laguna de Kolas que en este momento ya está recuperada. Entonces, esta laguna de Kolas activa está aquí con el número 5 en el año 2001. En el año 2020, mediante imágenes Landsat, vemos que esa área tiene recuperación de la vegetación. En la mina El Chocó, en el Callao, la empresa Rusoro estuvo aplicando estas especies vegetales como paspalum, braquiaria, vetiver, samán, guásimo, San Francisco, palo blanco y una exótica que es acacia mangue, que a mí no me gusta mucho, yo no la recomiendo porque por lo que yo he visto es una especie muy invasora, pero esta empresa la usó y ya aquí observamos una aceptable recuperación incipiente, claro que sí es incipiente, ¿no?, de la cobertura vegetal. Nosotros no podemos esperar que en 2 o 3 o 4 años nosotros aquí vamos a tener un bosque similar al bosque que había originalmente, pero aquí ya se observa una recuperación de la vegetación. En imágenes de satélite y en fotos de campo, en el 2008 esto que era una escombrera tenía este aspecto, todavía no había actuado la restauración. Para el 2013 ya había un poquito de cobertura vegetal.
Si lo vemos en imágenes de satélite, en el 2008 aquí estaba la escombrera y en el 2020, en el mismo sitio donde estaba la escombrera, ya vemos una aceptable cobertura de vegetación mediante, aquí imagen Landsat 5 y aquí imagen Landsat 8. Entonces, aquellos open pit que vimos hace rato, yo creo que si eso se rellena de material, que sería el deber ser, rellenar otra vez y no dejar el open pit allí abierto, luego se aplican estas técnicas y yo creo que eso puede tener una aceptable recuperación de cobertura que probablemente va a tardar unas decenas o unos centenares de años en volver a ser como el bosque original, con diversidad y biomasa similar a los ecosistemas de los alrededores. Bien, ¿cuál es la situación actual? Yo me quiero referir al arco minero, porque en el 2016, cuando hicieron ese decreto, nos dijeron que había más de 130 empresas de 35 países que estaban haciendo cola allá en Miraflores para firmar los convenios y los acuerdos de trabajo. Se nombró a Gold Reserve de Canadá y se decía que solamente esa empresa iba a traer $5,000 millones en inversión al sector minero en Venezuela. Y luego, en el 2018, nos dijeron que por el Plan de Oro iban a entrar $5,000 millones anuales. Le iban a ingresar a la nación por el concepto del desarrollo del plan del arco minero del Orinoco. Bueno, nada de eso ha ocurrido. Yo no conozco ninguna empresa transnacional que esté en Venezuela activa en este momento. Aquí lo que hay son asociaciones estratégicas con pequeños empresarios venezolanos que obviamente tienen muy buenas relaciones con el gobierno y las llamadas brigadas socialistas mineras. Aquí hay 23 áreas declaradas. Esto es un mapa de hace como unos 4 años. Yo no he encontrado información más actual. Y esto lo que abarcaba era 3.400 kilómetros cuadrados. Bien, si alguien tiene información fidedigna de una empresa internacional que esté trabajando la minería en Venezuela, pues igualmente le estaré muy agradecido que nos dé la información. Porque esas grandes empresas no han venido y por lo tanto no han entrado los $5,000 millones que se suponía que iban a entrar. Entonces, para mí, el arco minero, tal y como se pensó en un principio, no existe. No existe. Aquí lo que hay es prácticamente la misma anarquía minera que tenemos del año 1970 en adelante y que no comenzó en el año 99, ni en el 2000, ni en el 2004, no. O sea, tenemos como 50 años de minería desordenada, bien, en donde esto, digamos que se siguió el mismo esquema que venía de antes. Entonces, claro, hay frases rimbombantes, hay denominaciones, arco minero del Orinoco, pero no, esto en la práctica sigue siendo lo mismo que venía ocurriendo desde antes. ¿Qué tenemos en este momento? Tenemos áreas muy grandes, y aquí yo quiero destacar las minas de Tonoro y Asa que pertenecen al río Paragua. Obviamente la mina de Las Claritas sigue siendo la más grande del país. Esto se ve más pequeño por un asunto de escala. Yo quería mostrar aquí todo lo que es el río Chicanán y el río Cuyuní con la Quebrada Amarilla, ¿ve? Pero esto realmente abarca muchas más hectáreas que las zonas de Tonoro y Asa. Y la tercera área para mí más grande de minería y donde está creciendo más rápido es en la zona del río Cuquenán, allá al sur del Parque Nacional Canaima. Para mí esto se va a transformar, ya se está transformando en las nuevas claritas del estado Bolívar. Hay otras áreas que siempre han sido muy grandes de minería y que más o menos se mantienen, no han tenido un crecimiento tan elevado en los últimos años, como San Salvador de Paúl, los alrededores del Callao o las minas de Icabarú. Estos son simplemente unos 6 ejemplos de algunos de las áreas más grandes y más significativas en minería en Venezuela. Con Provita hicimos un trabajo en el año 2021 y para el 2020 se llegó a que había 50.000 kilómetros cuadrados de afectación minera en total.
Estos son, perdón, 500 kilómetros cuadrados. Esto representa 50.000 hectáreas. Y es muy importante tener en mente esta cifra, porque muchas personas de ese sector extremista contra la minería están diciendo que toda la Guayana venezolana está destruida por minería, o que toda Imataca está destruida por minería, o que todo el Caura está destruido por minería, y no. En toda la Guayana venezolana, lo que hay son 50.000 hectáreas afectadas por minería, de acuerdo a todos esos mapas, por ejemplo, como les mostré en la lámina anterior. El crecimiento ha sido paulatino, pero constante. Y hubo un pequeño punto de inflexión en el año 2008. Vean, la pendiente de esta curva cambió en el año 2008. Para mí esto es un efecto tardío de la misión PIAR que fue decretada en el 2004. La misión PIAR no se hizo eficiente inmediatamente, sino eso fue llegando poco a poco a los mineros, y entre el año 2008 y el año 2009 sí se vio este cambio de la pendiente en la curva de ascenso. ¿Qué efecto tuvo el arco minero del Orinoco que fue decretado en el 2016? Prácticamente no tuvo efecto. O sea, aquí esto siguió aumentando al mismo ritmo. Y entre 2019 y 2020, pues obviamente hubo una detención, en mi opinión, por el efecto de la pandemia. Bien, ahora bien, este fue un trabajo con Provita en 2021. El año pasado, la red Amazonia sacó otros mapas, sacó otras estadísticas y dicen que el total de minería es 100.000 hectáreas. Provita también participó en ese proyecto MAP Biomas 4 y ya estamos en contacto con Provita y vamos a empezar la validación. Bien, yo tengo la suerte de haber sido, digamos, seleccionado por Provita para validar el trabajo de 2021 y en este momento ya la próxima semana vamos a empezar a validar lo del MAP Biomas 4 que salió el año pasado. Bien, si la cifra es 100.000 hectáreas y tenemos todo el respaldo cartográfico, bueno, será 100.000 hectáreas. 100 o 110.000 hectáreas, no recuerdo exactamente la cifra. Pero esto es como para que vean que tenemos un trabajo muy serio, muy técnico. Voy a regresarme a esta lámina porque esto está en la web, en el geoportal Provita. Ustedes pueden buscar y prácticamente llegar al nivel de píxel y ver cada punto de minería. Entonces, esto es algo muy importante, que esto esté disponible al público, porque es que hay personas dando cifras de minería y uno no sabe de dónde lo están sacando. No muestran la cartografía, no es auditable lo que están haciendo. Bien, este asunto del efecto de la misión PIAR lo vemos aquí en el municipio Sifonte, que es el marrón. Vean cómo esto ha venido aumentando paulatinamente y a partir del 2008, pues la pendiente cambió muy fuertemente. Para mí eso es efecto de la misión PIAR. Y nuevamente vemos aquí, por ejemplo, el municipio Sifonte, que es el municipio más minero de toda Venezuela. ¿Qué efecto tuvo el decreto del arco minero del Orinoco? Prácticamente no tuvo efecto. Esto sigue en la misma pendiente. Nuevamente, aquí entre 2019 y 2020, pues hay una disminución de la tasa de crecimiento de la minería e insisto que eso para mí es efecto de la pandemia. Yo creo, como se lo dije al principio, en la minería responsable, pero además tiene que ser racional y tiene que ser respetuosa. Esto significa, en la parte racional, que tiene que haber una ordenación territorial y hay que respetar esa ordenación territorial, que tiene que haber planes y proyectos para cada proyecto minero que cumplan las normas técnicas, geológicas, mineras. No es la anarquía que existe en este momento en un 80 o 90% de la minería. Tiene que ser responsable porque tiene que cumplir las leyes mineras y ambientales. Y el que no cumpla, tiene que ser sancionado. No puede seguir la impunidad que hay en la minería. Y tiene que ser respetuoso del ambiente, digamos, afectando lo menos posible al ambiente y respetando la vida digna y de los derechos humanos y laborales. ¿Qué alternativas hay para sustituir la minería? La palabra clave es transición. Nosotros no vamos a lograr acabar con la minería de un día para otro, como algunas personas lo han pretendido y ahora me voy a referir a eso.
La minería no se acaba de un día para otro. Les repito, tenemos 180 años. Son muchas generaciones de mineros trabajando en la Guayana venezolana desde que aquel brasilero descubrió oro en el Callao. Entonces podemos pensar en una transición que tal vez las próximas generaciones ya no dependan tanto de la minería. Entonces para eso pues tiene que haber programas de educación ambiental, proyectos de sistemas, mejorar los sistemas agropecuarios, proyectos forestales, lombricultura, porque allá son zonas donde los suelos son muy poco fértiles, hay que mejorarla, aumentar la capacidad de elementos nutritivos en el suelo para tener mejores cosechas, donde se pueda fomentar la elaboración y ventas de artesanías, productos forestales no maderables como la fruta de la zarrapia, el aceite de palo, el aceite de pracaxí, que es muy popular ahora en Brasil, y nosotros tenemos el fruto, el árbol de donde se extrae el aceite de pracaxí, que tiene un tremendo mercado, y obviamente fomentar el ecoturismo allá donde se pueda. Entonces todo esto debería funcionar de una manera armónica, integral, y cada una de estas cosas constituye un subsistema. Por ejemplo, en ecoturismo hay que mejorar la capacitación del personal, hay que mejorar la infraestructura y hay que mejorar los servicios. Si estos tres elementos no se mejoran, va a ser muy difícil que logremos digamos, un desarrollo ecoturístico que signifique una alternativa para la población. En el 2019, la Asamblea Nacional Democrática dictaminó una ley orgánica de megareserva de agua y biodiversidad. Bien, y con eso pretendían prohibir totalmente la minería en la mayor parte de las áreas de Guayana. Yo he estado en comunicación con abogados y especialistas en legislación y lo primero que me dicen es que tienen dudas de que esto sea una ley orgánica. Y esto debería tener un pronunciamiento del Tribunal Supremo de Justicia para ver si de verdad es una ley orgánica. Yo no soy abogado, pero leyendo esa ley y leyendo la ley orgánica para la ordenación del territorio, el artículo 2 de esta ley de megareservas de agua y biodiversidad crea un área especial de importancia ecológica y eso no está contemplado en los artículos 15 y 16 de la ley orgánica de ordenación del territorio, que esta es la que está vigente. Crea una zona protectora costera del Orinoco y por el conocimiento que yo tengo de esa zona, yo no le veo ninguna viabilidad porque esto va a ser zona protectora. Y resulta que allí es donde está Ciudad Bolívar, Ciudad Guayana, o sea, Puerto Ordaz y San Félix, y toda la zona industrial de Matanza. Entonces, eso no compagina con el uso de zona protectora. Y además, en toda esa franja norte es donde hay un uso más intensivo de sistemas agropecuarios. Todas las personas que viven allí van a entrar en una contradicción enorme cuando les declaren eso como zona protectora. Yo no creo que esto tenga ninguna viabilidad social ni institucional. Y Mataca de reserva forestal lo transforma en reserva de biosfera. La Paragua de reserva forestal lo convierten en parque nacional. Crean una reserva de biosfera del Caroní. Sipapo de reserva forestal lo transforman en parque nacional. Y resulta que eso entra en contradicción con la Ley Orgánica de Ordenación del Territorio. Porque el artículo 17 dice que las ABRAE se establece por decreto del presidente en Consejo de Ministros. Bueno, mira. Me disculpan que lo diga de esta manera, pero así a muchos de nosotros no nos gusta el presidente, ¿ve? Eso es lo que dice la ley. Eso no son atribuciones de la Asamblea Nacional. Eso son atribuciones del presidente de la República en Consejo de Ministros. El artículo 3 de esta ley prohíbe prácticamente la minería, demás instrumentos y prácticas de la minería en un montón de territorios. O sea, en ninguna de estas áreas se permite la minería. Resulta que el artículo 32 de la Ley de Ordenación del Territorio dice que los planes de ordenación de las ABRAE deben ser sometidos al conocimiento público para oír la opinión de los interesados. Bueno, esta ley no fue consultada al público, ni en Tumeremo, ni en el Callao, ni en Guasipati, ni en Upata, ni en El Dorado, ni en el kilómetro 88, ni en la Gran Sabana, que es donde viven los mineros. Entonces nosotros nos quejamos de que el gobierno no hace consultas públicas y tal, y entonces del lado del sector democrático tampoco están haciendo consultas públicas. Entonces yo realmente pues tengo mis reservas
con respecto a esto, y esto es un análisis principalmente técnico, ojo, técnico. Yo no tengo ningún interés político en esto. Y a mí me parece que respetando todas las posiciones, que los que hacemos oposición, bueno, pues tenemos que hacerlo con argumentos técnicos, con base objetiva. Y yo realmente no, este tipo de acciones, pues no las respaldo. Bien, muchas gracias por su atención y quedo atento a sus preguntas o comentarios. Gracias nuevamente.